Yo sé que hay muchas personas que están sufriendo, muchos de vosotros estáis sufriendo. No conozco a nadie que no esté sufriendo de una u otra forma. Y hay una tendencia muy perniciosa de la mente a irse al pasado, lo sabemos todos, sobre todo para ver todas las cosas que no nos han funcionado, para lamentarnos por todos los errores que hemos cometido. Es como si viéramos lo negativo con una claridad verdaderamente sorprendente. ¿No os llama la atención esto? ¿Por qué cuando miramos hacia el pasado no celebramos también la cantidad de aciertos que hemos tenido? ¿Por qué cuando miramos hacia el pasado no vemos las cosas con un poquito, con una mayor perspectiva? ¿Por qué esta tendencia de la mente, cuando está sometida a una situación muy estresante, a enfocarse exclusivamente en lo que no salió bien, en los errores que cometimos, en las decisiones que tomamos y nunca las teníamos que haber tomado? Entonces, lo primero que quiero deciros es que hagáis todo lo que esté en vuestra mano para enfocaros en el presente, en el aquí y en el ahora. Sé que no es un aquí y una hora fácil. Ahora bien, si realmente tenéis esa disposición abierta y humilde a explorar posibilidades que puede haber hoy en día, oportunidades que pueden estar a lo mejor ocultas, si tenéis esa disposición abierta y humilde, y si confiáis que antes o después vais a encontrar un camino, no tengo la menor duda de que lo vais a encontrar. Y si por H o por B decidís visitar el pasado, fijaros en aquellas cosas que han funcionado en vuestra vida, las cosas que habéis hecho bien, las decisiones que han sido acertadas. No hay nadie que no cometa errores. No es justo mirar al pasado solo para ver lo que no funcionó. Y si os proyectáis al futuro, por favor, no llevéis preocupación, angustia. Ya hay bastante en el día a día para que todavía pongáis más angustia en vuestra vida. Yo sé que lo que voy a comentar puede resultar extraño, y os hablo desde mi experiencia personal. Cuando el ser humano se siente realmente limitado ante la envergadura de los desafíos, está teniendo un error en su percepción. Él, el ser humano, hombre, mujer, niño, niña, el ser humano nunca está solo. Cuando abrimos el corazón, cuando realmente nos abrimos a la posibilidad de que nuestra forma de pensar, de que nuestra forma de actuar tiene un impacto incluso en las cosas que nos pasan, suceden elementos bastante sorprendentes y extraordinarios. No consideréis que vuestro pensamiento es algo simplemente etéreo, que como un pensamiento no se puede ver, pues no tiene un impacto. Un pensamiento es una forma de energía. Estamos afectando a nivel energético. Dar un paso hacia adelante, aunque sea pequeñito, pero darlo con serenidad, con ilusión y con confianza, marca una diferencia. Esto sé que desafía todos nuestros modelos previos, toda nuestra manera muy limitada de observar la realidad. Pero cuando el ego es el que pilota, te puedes tropezar 100, 1000, 100.000, que nunca aprenderá. Fíjate, detrás de muchísimas enfermedades, por no decir de todas, hay un factor que puede pesar más o menos y que es la ansiedad. La ansiedad es generada por el ruido mental. La Universidad de Harvard es pionera en el mundo estudiando esto. Entre el 60 y el 90% de las consultas a médicos generales tienen como uno de los factores clave emociones perturbadoras. Vivir en la ansiedad, vivir en la desesperanza, todas estas cosas. Entonces, eso es lo que hace el mindfulness. A nivel de cerebro, pues por ejemplo, a nivel de cerebro unas cosas que hace es reducir el volumen de la amígdala. Es un núcleo que contiene grupos de neuronas muy relacionadas con el miedo y con la ira. Es decir, una persona que practica este ejercicio de atención plena es menos propensa a vivir en miedo y en ira. Imaginemos lo que es esto para la humanidad. En segundo lugar, se ha visto un aumento del tamaño de la corteza prefrontal del lado izquierdo, que es muy importante, por ejemplo, porque tiene un enorme impacto en el sistema de defensa del cuerpo, el sistema inmune. Otra cosa que se ha visto es que un sistema que se llama sistema red neuronal por defecto, que es la que hace que estemos distraídos,
empieza a amortiguarse y otra red, que se llama red ejecutiva central, es mucho más activa, es decir, favorece que te des más cuenta de lo que pasa. Esto es importante, por ejemplo, para reducir la incidencia de accidentes. Gente que ha practicado mindfulness sin tener experiencia previa en absoluto, durante 5 días a la semana, a lo largo de 2 meses, 20 minutos cada día, han tenido aumentos entre el 12 y el 20% del sistema inmune. Alguien dirá, pues eso no es mucho. Ah, que te suban el sueldo un 12, un 20%. Mirad lo contento que te pones. Claro, una subida de un 12%, un 20% del sistema inmune es que no te cojas una gripe, o no te cojas un catarro, o si estás lidiando con un tumor, que tu cuerpo sea mucho más agresivo. Mejoras en el tubo digestivo. Te voy a contar una cosa que es alucinante. El tubo digestivo controla el 80% del sistema de defensa del cuerpo. Cuando una persona está súper-tensa, cuando una persona está llena de ansiedad, empieza a producirse el paso de sustancias feas, quiero decir, nocivas, desde la luz del intestino delgado y a veces del colon, a la sangre. Y pueden dar lugar a procesos inflamatorios generalizados que ya se están empezando a relacionar como uno de los factores, uno solo, que podría tener su conexión con el Alzheimer, por ejemplo. Es alucinante. Entonces, cómo el mundo emocional, perturbado por una mente agitada, acaba afectando todo el cuerpo. La aplicación de mindfulness a personas que están diagnosticadas de esclerosis múltiple, que es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso, y se reduce la aparición de brotes, son menos intensos. Se está aplicando un montón de cosas. Es decir, lo que pasa es que esto que tiene 3.500 años de antigüedad solo le hemos dado una credibilidad cuando una serie de científicos se ha decidido a estudiar qué ocurre en el cerebro y en el cuerpo cuando una persona entra en estos estados de enfocarse en el aquí y en el ahora. Y también nos ha ayudado a darnos cuenta de la jaula de grillos que tenemos en la cabeza. Y que es una cosa difícil de creer. Que te pasa una cosa que te disgusta por la mañana y te está rumiando hasta la noche. Pues parece que somos vacas. Y que el simple hecho de parar eso hace que el organismo, que tiene una capacidad natural de recuperación, pueda recuperarse. No hay nada mágico aquí. Bueno, sí hay mágico. Que la vida es mágica. Eso es lo que hay de mágico. Pero a veces estos diálogos que tenemos bloquean la magia, no porque la anulen, sino porque no la dejan florecer. Recuerdo una cosa que leí de Víctor Hugo que me impresionó mucho, ¿no? Víctor Hugo decía, el problema nuestro no es que nos vamos a morir, es que no sabemos cómo vivir. Y había un filósofo danés que decía, la vida solo se puede vivir mirando hacia adelante, solo se puede entender mirando hacia detrás. En los momentos donde ya esta existencia nuestra se acaba y una persona mira hacia atrás, uno se da cuenta de la cantidad de cosas que podía haber hecho y no hizo. Cuando yo hablo de la música, yo creo que todo ser humano tiene música. Lo que pasa es que está acostumbrado no a oír su música, sino a oír su ruido. No tiene nada que ver el ruido con la música. Y si te das cuenta y ves una partitura, si todas las notas fueran pegadas una detrás de otra, no tendríamos música, tendríamos ruido. Lo que hace que tengamos música es que haya espacios de silencio. Son esos espacios donde no hay ninguna nota los que permiten que en vez de ruido haya música. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que esta vida, yo creo que el tiempo que la vivamos es una vida para vivirla con intensidad, con dificultades, con desafíos, que nos enfoquemos en lo que realmente es relevante. Que cuando llegue el final de nuestra vida, digamos como Neruda, confieso que he vivido. Que podamos decir, confieso que he vivido la vida y no que la he visto pasar. Y esa toma de conciencia, esa reflexión es lo que creo que nos puede ayudar sencillamente a que la música emerja, porque el ser humano está llamado a eso, a hacer sonar su música. O sea, todos tenemos una música y es una música preciosa, todas diferentes, todas complementarias. Eso es lo que quiero decir, que no nos conformemos con vivir una vida de ruido, sino que vayamos encontrando esa música a base de enfocarnos en las prioridades.
para que al final de nuestra vida podamos decir, como decía Neruda, confieso que he vivido. Yo creo que los seres humanos tropezamos 100 veces sobre la misma piedra por falta de humildad. La humildad es para mí la virtud más grande que existe porque es para una persona probablemente la más difícil de vivir plenamente, que no es la modestia, no es ser una persona así apocada, es la humildad de corazón. Cuando una persona es realmente humilde, y no lo digo por mí porque desafortunadamente no lo soy, pero sí por personas con las que he estado, grandísimos seres humanos con una humildad aplastante, son personas que tienen mentalidad de principiante. Es decir, puede ser un premio Nobel y te está escuchando como si fuera un alumno tuyo. Pero yo qué le puedo enseñar a este hombre. Pero está plenamente ahí. Cuando comete un error, lo que más le interesa no es buscar culpables ni en él, ni en ella, ni en los demás, sino averiguar qué es lo que ha pasado. Es una mentalidad mucho más científica, interesada, curiosa, que una mentalidad enjuiciadora. Porque creo que cuando una persona es humilde y tropieza con una piedra, está dispuesta a reconocer que ha tropezado con una piedra y no a intentar ocultarse ante sí misma o ante los demás qué ha sucedido. Porque creo que cuando una persona es humilde y tropieza con una piedra, se deja asesorar, pregunta, escucha, pide ayuda y se deja ayudar. Creo que nuestra soberbia nos mata, literalmente. No queremos aceptar las cosas como son. Queremos que sean a nuestra medida. Queremos que la vida se pliegue a nuestros deseos. Por eso no fluimos con la vida. Cuando aparece algo que no nos gusta, nos preguntamos ¿por qué? En lugar de ¿para qué? Y todo eso creo que es lo que hace que nos cueste aprender. Y si yo lo llevara a una metáfora, creo que la vida se vive en plenitud cuando el que pilota el coche es la conciencia y en el copiloto va el ego. Pero cuando el ego es el que pilota, te puedes tropezar 100, 1000, 100.000 y nunca aprenderá. Que es que el ser humano es indivisible. Una persona puede tener un hígado, pero una persona es más que su hígado. No somos casos clínicos interesantes, sino seres humanos completos. Y que la faceta física, el cuidado del cuerpo, de la nutrición, el hacer ejercicio físico es muy importante. La faceta mental, dormir bien, dormir suficiente es importante. Es más importante dormir que comer, fisiológicamente hablando. Que la faceta mental es clave, que tenemos que aprender todos a gestionar mejor nuestra mente, a enfocarnos en lo esencial, a usar un lenguaje que nos ayude, no que nos anule, a interpretar las cosas de una forma que nos permita salir adelante, no quedarnos atascados, ¿no? Que el elemento afectivo es esencial, buscar lo positivo en las cosas, más que los porqués, los paraqués, más que los esques, pues tal vez los hayques, a lo mejor más que solo me queda, pues los aún me queda, ¿no? Y que luego hay una dimensión espiritual en la existencia humana que es muy importante y que nos abraza a todos, que es la vida con propósito, es decir, que nuestro propósito no es solo experimentar la felicidad, sino ayudar a otros seres humanos también a ser felices. La mayor parte de la presión no la da el mundo exterior, la genera el mundo interior. ¿Cuántas veces no nos habrá pasado a todos, a mí desde luego, que hay algo que te parece que es demasiado grande, lo vas posponiendo y dices, no puedo, no puedo? Y llega un momento en que cuando lo tienes que resolver, va, y lo resuelves. ¿Sabéis lo que hablo? Que sí. Pero no solemos pararnos a pensar, ¿a qué he debido esto? El problema cuando el mundo mental mete tanto ruido y nos lleva a ese lado de la curva es que inhibe directamente y de una forma demoledora lo que veis ahí, la corteza prefrontal, la parte anterior del cerebro que es la más importante para que tú funciones bien en la vida y resuelvas los desafíos a los que te enfrentas. Tu capacidad de negociar, tu capacidad de ser creativo, creativa, de tomar buenas decisiones, de aprender deprisa, de adaptarte a nuevos desafíos y exigencias, depende de que tengas una corteza prefrontal que funcione bien. Pero si tu nivel de presión es excesiva, por este ruido mental,
generado por la mente del Homo Demens, entonces tú no funcionarás bien. Lo fácil es decir, no tengo talento, no tengo capacidad, no doy la talla. No, hay otra explicación. No, hay otra explicación. Me parece que una explicación que tiene mucho más sentido. Claro, imaginaros lo que puede suponer para cualquiera de nosotros, donde solo veíamos problemas, empezar a ver oportunidades. Donde solo veíamos muros, empezar a ver fronteras. Donde solo veíamos límites, empezar a ver posibilidades. Yo sé que parece demasiado bonito. En mi experiencia esto es así de literal. Ahora es tan contraintuitivo que por eso a mí, que soy de lento aprender, me llevo tantos años caer en la cuenta. Hay una exposición maravillosa, os recomiendo que la veáis, de Escher, es uno de los grabadores es holandés que más me gusta. Y Escher, no sé si pensaba en estas cosas, pero yo sí pienso en estas cosas cuando veo sus obras. Cuando tú empiezas a reducir la parte de Homo Demens que está junto a la de Homo sapiens sapiens, cuando empiezas a reducir el ruido mental, empiezas a ver en lo mundano lo extraordinario. Ya no está solo el barro que te mancha los zapatos, empiezas a ver ese espejo que te refleja la naturaleza. Imaginaros lo que es ver algo como si fuera por primera vez. Dejarte sorprender por lo sencillo. Estar así, en el espejo y verte por primera vez, admirarte por primera vez, ver a la persona que tienes al lado y verla como si fuera la primera vez. ¡Qué sabiduría la de Proust! El verdadero arte del descubrimiento no es salir a buscar nuevas tierras, sino en aprender a ver la vieja tierra con nuevos ojos. Pero claro, como decía el gran economista escocés Adam Smith, el pez no sabe que está dentro del agua hasta que le sacan de ella. Mirad, la parte de Homo Demens Demens no quiere que sepamos, ninguno, que hay un mundo fuera del agua. Entonces, el pez, no le cuentes milongas de que hay un mundo fuera del agua. Dirá, no, el único mundo que veo es el agua. Sí, es verdad, es el único mundo que ves. No es el único mundo que es. El problema de la mente no solo es que te engañe, o de algunos elementos de la mente, es que te limita tanto el mundo que crees que lo que ves es lo único que hay. Y entonces te pierdes todo